Señor licenciado Fernando Ortega Bernés, gobernador del estado de Campeche, muchas gracias por sus palabras, por su hospitalidad, por su apoyo. Diputado Víctor Manuel Méndez, presidente del Congreso del Estado. Magistrada Guadalupe Eugenia Quijano, presidenta del Tribunal Superior. Excelentísimo señor Arne Osham, embajador del Reino de Noruega en México. Estimado doctor Magni Martínez Solimán, representante de México del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Doctor Deodoro Roca, subcoordinador regional para América Latina y del Caribe de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO. Muchas gracias también por sus palabras, por su presencia. Profesor Miguel Gutiérrez, presidente de Calakmul. General Juan Antonio Sánchez, comandante de la 33ª Zona Militar. Vicealmirante José Máximo Rodríguez, comandante de la Tercera Región Naval. Honorables miembros del Presidium. Distinguidos invitados especiales, señoras y señores. Bueno, pues ahora sí que ya me ganó el embajador, pero también, desde luego, y qué gusto hacerlo, yo quiero felicitar desde aquí, desde este rincón de México, a nuestra selección nacional, que demostró lo que sabemos muchos mexicanos, que sí se puede y sí se pudo. Desde luego, a mí me gusta que la selección, independientemente de lo que la competencia misma pueda determinar en las próximas semanas, la selección está mostrando algo que los mexicanos necesitamos ejercer más a menudo, que es carácter, que es determinación, que es una visión resuelta, a no darse por vencido, a no dejarse abrumar ni por la fatalidad, ni por la crítica, sino simple y sencillamente poner todo el corazón en lo que hacemos y salir adelante como ellos lo hicieron el día de ayer. Qué bueno, y qué bueno que se escribe un día de alegría y de orgullo para todos los mexicanos. En segundo lugar, amigas y amigos, me da muchísimo gusto estar en este mágico lugar de Calakmul, donde se asienta lo mejor de nuestro pasado, que son nuestras raíces indígenas, prehispánicas, y también estoy seguro lo mejor de nuestro futuro, que deberá estar precisamente en el medio ambiente. Hoy sabemos más que nunca que la subsistencia del ser humano está ligada al equilibrio del entorno ambiental y por eso debemos protegerlo para proteger nuestra propia vida y subsistencia. Me alegra estar aquí en la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, que este año, por cierto, lleva por lema muchas especies, un planeta, un futuro. 2010, hay que decirlo, es el Año Internacional de la Biodiversidad. En los últimos años, amigas y amigos, hemos hecho de verdad un esfuerzo sin precedente en materia ambiental, de lo cual nos sentimos muy, muy orgullosos. Y aunque ha sido difícil en algunos aspectos, porque se necesita canalizarle recursos, porque tienen que vencerse muchas resistencias, muchos prejuicios y muchos intereses que no les gusta, a los que no les gusta el cuidado del medio ambiente. En otro aspecto ha sido fácil porque pues yo estoy absolutamente convencido de ello, y es de las áreas de gobierno en que uno no solo las hace por deber, sino por gusto y por franca alegría y satisfacción personal. Hoy tenemos una política pública que tiene como premisa fundamental armonizar el desarrollo económico con la conservación y preservación del medio ambiente. El Plan Nacional de Desarrollo, por ejemplo, de mi gobierno, se llama así, Desarrollo Humano Sustentable, porque sí queremos que crezca nuestra economía, sí queremos que prosperen nuestras familias, pero no queremos que eso sea a costa ni de las familias, ni de las personas, de los mexicanos que vendrán después de nosotros. No es lo mismo crecimiento económico que desarrollo humano sustentable. En el que hemos emprendido en México, nos hemos propuesto crecer y progresar sin dañar lo que es patrimonio no solo nuestro, sino especialmente de nuestros hijos. La estrategia que tenemos está orientada en varias vertientes, y hoy déjenme hablarles de las que están orientadas a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero,
entre otras cosas mediante la preservación y el aprovechamiento sustentable de nuestros bosques y selvas. Entre estas acciones están, primero, la preservación de nuestros ecosistemas más representativos en términos de biodiversidad, bajo el esquema de áreas naturales protegidas. Saludo también al estimado doctor José Sarucán, que ha sido un mexicano, un científico comprometido hace muchos años, ya no digo cuántos, para la elemental discreción del caso, pero lo suficientes para acreditar su enorme compromiso con la biodiversidad y con el país. En este año, como ya dijo el secretario de Medio Ambiente y también el doctor Roja, más de 3,5 millones de hectáreas de ecosistemas prioritarios del país han pasado a formar parte de nuestras áreas naturales protegidas, que en conjunto cubren 25,5 millones de hectáreas en México, casi el 13% del territorio nacional. Me da gusto compartir con ustedes que el 13 de mayo publiqué en el Diario Oficial de la Federación otro decreto de áreas naturales protegidas que declara la Reserva de la Biosfera Marismas Nacionales de Nayarit, una zona que resguarda 134,000 hectáreas de humedales y que incluye 113,000 hectáreas de manglares, el 20% del mangle en nuestro país. Segundo, pusimos en marcha el programa de pago de servicios ambientales, un programa que ha sido exitoso en otros países, como Costa Rica, por ejemplo, nuestro pueblo hermano. Costa Rica tenía el mismo problema de México, una deforestación rapidísima que amenazaba incluso con extinguir sus bosques y selvas, cosa que ha ocurrido ya en algunos países del mundo y de América Latina, por desgracia. Le pongo dos ejemplos a ustedes. En Haití, por ejemplo, Haití acabó prácticamente con toda su superficie forestal y eso también explica una parte de su pobreza. Y el otro más reciente, el del fin de semana, si ustedes quieren, con la terrible tormenta tropical Ágata que cayó sobre nuestros pueblos hermanos y vecinos de Guatemala y Honduras. Ágata puede ser un tema polémico, pero Ágata, la intensidad de las tormentas tropicales y huracanes tiene que ver también con el cambio climático. Todavía ni siquiera empezábamos con la temporada de huracanes y ya llegó la primera y mató a cientos de gentes en Guatemala y a miles los ha dejado sin hogar. Sin embargo, no es solo el tema del calentamiento global, sino es la deforestación que se ha vivido en Guatemala, que han convertido las laderas, los cerros, las colinas, que eran boscosas y selváticas, en prácticamente resbaladillas de agua. No hay árboles, todo es pastizal en el mejor de los casos para ganado, y cuando viene una tormenta como esas, que antes se detenía el agua precisamente en las selvas, en los pastos, en las cañadas, ahora el agua baja sin ninguna restricción y golpea en cuestión de minutos poblaciones enteras. En México estamos tratando de frenar, y Costa Rica logró frenar su deterioro forestal con pago de servicios ambientales. Y de hecho, desde hace algunos años, la superficie de Costa Rica de bosques y selvas, en lugar de bajar, crece. Nosotros seguimos mucho ese ejemplo y también hacemos un sistema de pago de servicios ambientales en México. Y quiero mencionarlo además, aprovechando el comentario del señor gobernador y agradeciendo su apoyo. Como ustedes pueden observar, como nosotros lo observábamos en nuestro trayecto a Calakmul, todavía alrededor de esta maravillosa reserva, en sus colindancias y probablemente dentro de la misma zona protegida, se pueden observar superficies arrancadas todavía este mismo año de áreas de selva, sobre todo de selva baja, que seguramente van a ser empleadas para sembrar maíz en condiciones muy pobres, que le darán menos de 1 tonelada por hectárea, o para meter ganado. 1 tonelada de maíz vale en este momento en el mercado unos 2,200 pesos allá en la central de abasto, ni siquiera aquí, pero digamos 2,000 pesos. Yo le decía al gobernador, ayudémonos, y vayamos con la gente, y le digo a la gente de las comunidades que está aquí, que me digan cuánto necesitan. Yo les puedo dar esos 2,000 pesos y hasta un poco más, con tal de que no tiren la selva. Y es más, además hay otro mecanismo que puede ser hasta autofinanciable. Si plantan en esa zona que ya está devastada y que la tenían para ganado, por ejemplo, que tampoco les da mucho más por año,
y plantan cualquier especie maderable rica, las caobas, por ejemplo, o maderable de menor calidad, o bien especies frutales, o bien especies que puedan ser utilizables en esta zona como el chicle, como el cacao, como el hule, por ejemplo, pues también les podemos dar el ingreso que reciben cada año. Si reciben esos 2,000 pesos cada año, se los damos y un poquito más. Y cuando ese chicle, ese cacao, esa madera, esa caoba puede ser recuperada, pues vamos recuperando un poco de nosotros lo que les dimos y ustedes vayan haciendo una ganancia extraordinaria, muy superior. ¿Por qué se aprovecha para maíz o para ganado en lugar de para especies forestales? Porque el campesino no tiene dinero para esperarse los 8 años, los 15 años, los 20 años a que crezca el árbol, yo lo entiendo. Entonces la oferta del gobierno es, díganme, pongámonos de acuerdo, para que el gobierno federal les dé lo que ustedes quieren recibir cada año y al final, al año 8, al año 15, al año 20, nos emparejamos, recogemos lo que invertimos ustedes y ustedes se quedan con una ganancia que será el doble, el triple o el cuádruple incluso de lo que ganaban cuando tenían ganado o maíz. Mucho más, yo creo. Entonces, la preservación de la selva, la replantación o reforestación de la selva, o incluso el desarrollo de plantaciones forestales comerciales que debieran ser y son autofinanciables, esa es mi tesis. Todo eso forma parte de un programa integral de pago de servicios ambientales al que le hemos llamado ProÁrbol y que es una gran cobertura de una serie de programas con los cuales estamos trabajando en favor del ambiente y de la capa forestal del país. Eso nos ha permitido detener el deterioro, reducir el deterioro en nuestra superficie forestal e impulsar el sector forestal en el país. A la fecha, ya estamos hablando de 1.700.000 hectáreas de bosques y selvas, una superficie que equivale a la mitad del estado de Puebla. No sé qué superficie tenga Campeche, gobernador, pero toda la zona de Calakmul y toda la zona de la selva y de este macizo de selva tropical son más o menos 600.000, 700.000 hectáreas, lo cual quiere decir que casi 3 veces más ya en el país estamos protegiendo mediante el esquema de pago por servicios ambientales. Es importante señalar que esta estrategia nos está ayudando y nos está generando también reconocimiento internacional. El Banco Mundial apuntó recientemente que México desarrolla esa estrategia con liderazgo y con visión de largo plazo. Y eso es lo que quiero que hagamos, amigas y amigos campechanos y mexicanos. Vamos a poner a México muy en alto en materia ambiental. Vamos a hacer de México un país líder en materia ambiental, porque eso es lo que el mundo va a necesitar en el futuro. Tercero, estamos impulsando además un enorme esfuerzo de reforestación en el país, también sin precedentes. En 3 años hemos acumulado más de 1.100.000 hectáreas reforestadas, es decir, un promedio de más de 360.000 hectáreas por año. Este es un 86%, en 3 años hemos reforestado 86% más de lo que se reforestó en los 3 primeros años de la administración anterior. Si calculáramos que fueran 1,000 árboles por hectárea, estaríamos hablando de 1,000 millones de árboles. Vamos a suponer que es la mitad, que sean 500 árboles por hectárea, estamos hablando de 500 millones de árboles. A mucha gente no le gusta que contabilicemos por arbolitos, pero la gente también es lo que entiende y lo que ve, los niños sobre todo, y me parece que es importante tener todos los indicadores posibles. Hace poco, quien fue Premio Nobel de la Paz, por cierto, una mujer africana muy valiosa, cuando estaban hablando de otros temas y la Unión Africana mandó un saludo y un mensaje a México, porque en la campaña de Naciones Unidas de plantar 1,000 millones de árboles de hace un par de años, México fue el país que más plantó árboles en todo el mundo. Y me parece que ese reconocimiento debe ir para todos los mexicanos. Quiero destacar lo que ha comentado aquí el señor Roca, a quien le reitero mi agradecimiento a la FAO y a usted por
su testimonio y estar aquí. Don Teodoro Roca ha señalado que la FAO, este organismo de las Naciones Unidas tan importante para la agricultura y la alimentación, mide año con año, calcula cuánto se deforesta en un país determinado en todo el mundo. Yo recuerdo que la FAO estimó que en la década de 1990 al año 2000, en México perdimos 360,000 hectáreas por año. Ya para los 5 años de 2000 a 2005, ya se había logrado reducir esa deforestación, pero todavía se deforestaban más o menos 250,000 hectáreas por año. Hoy me alegra el escuchar este dato, que hemos reducido del 2005 a la fecha, hemos reducido con el esfuerzo de todos ustedes la deforestación a poco más de 150,000 hectáreas, 150,000 más o menos. Es decir, la mitad de lo que se deforestaba, menos de la mitad de lo que se deforestaba la década pasada. Estamos en la ruta correcta y tenemos que proponérnoslo, amigas y amigos. Vamos a lograr una tasa de deforestación cero en México, porque sí se puede, y lo que se deforeste vamos a compensarla con nuevas áreas protegidas y de reforestación. Esa, por cierto, es una meta que nos propusimos en el Plan Nacional de Desarrollo. Llegar a un equilibrio hacia el final de la administración. Y con el esfuerzo que estamos haciendo de pago de servicios ambientales y de reforestación, ya más o menos vamos plantando y conservando más suelos de los que perdemos cada año. Pero ojalá lleguemos al punto de que México no pierda una hectárea más en el país. Por cierto, de esas 155,000, 145,000, es decir, más del 90%, son de selvas tropicales. Son de roza, tumba y quema, de comunidades indígenas, sobre todo mayas, o en la zona del antiguo esplendor maya, que tumban la selva para comer. Por eso insisto en la importancia y le agradezco al gobernador su apoyo y comprensión. Diseñemos un programa específico para pagarle a esa gente. En Chiapas, por ejemplo, con el gobernador Sabines, la gente decía, pues ¿qué hago? Es que no tengo maíz para comer. Y le dijimos, te doy el doble de maíz. ¿Cuánto cosechas cada año de maíz? Pues tantos cuarterones, nos decían, ni siquiera por costales o por kilos. Te doy el doble de lo que cosechas cada año si dedicas tu tierra a recuperar los árboles que tiraste. Y así lo estamos haciendo y la gente está respondiendo. Aquí yo lanzo la misma invitación. Dígame cuánto, negociemos cuánto apoyo les podemos dar con tal de que esta selva no se pierda ahora y no se pierda nunca. Quiero abiertamente agradecer al señor primer ministro de Noruega por conducto de su embajador aquí presente. En primer lugar, su amistad. Yo he encontrado como una de las muchas satisfacciones que he tenido como presidente la enorme amistad del pueblo y del gobierno de Noruega, que es un país desarrollado pero muy comprometido con el medio ambiente. Hay otros países muy desarrollados y que tienen mucha lana y que la verdad no están comprometidos con el medio ambiente. No digo nombres, pero el hecho es que en Noruega, México ha encontrado un amigo, un aliado en esta lucha contra el cambio climático. Y no es solo cosa de países en desarrollo, También hay países desarrollados, también hay países en desarrollo que la verdad ya tendrían manera de cómo actuar en este tema y tampoco se han decidido. Esa es, por cierto, la importancia del tema forestal. Porque el cambio climático, que entre otras cosas produce que tengamos tanto calor en este momento, ¿no? Porque calor siempre ha habido por aquí, pero no a estos grados, ¿no? Viene de las emisiones de efecto invernadero, de emisiones de carbono básicamente, de humo si ustedes quieren, no solo humo, pero entre otras cosas. En los países desarrollados, los países ricos, las emisiones vienen principalmente de la industria. En los países pobres o en desarrollo como México, las emisiones vienen principalmente de la deforestación y de la quema de los árboles, de los incendios forestales, de la quema para efectos de agricultura. Y lo que ocurre en este momento en el mundo es que no nos ponemos de acuerdo cómo reducir las emisiones de efecto invernadero. Como a los países ricos les cuesta muy caro bajar una tonelada en una fábrica, una tonelada de carbón,
Y como los países pobres no tienen dinero para reducir sus emisiones, un paso eficiente será ponernos de acuerdo entre todos para que en lugar de gastar $100 para reducir una tonelada de carbono en la industria, mejor se reduzcan toneladas de carbono en las selvas y en los bosques, en la deforestación. ¿Por qué? Porque reducir una tonelada de carbono en selvas y bosques puede ser $5, $10, quizá $15. O sea, se puede hacer 8 veces más acciones efectivas contra el calentamiento global a través de la parte forestal. No digo que no se hagan en la parte industrial, hay que hacer mucho, pero aquí podemos empezar a ponernos de acuerdo países pobres y países ricos. Por eso, México, al igual que Noruega, que es nuestro aliado y nuestro principal amigo en esta lucha, nos hemos propuesto, y Noruega está encabezando el esfuerzo de reducción de emisiones por deforestación y degradación de bosques, lo que se dice el mecanismo de red. Y para ello Noruega nos ha echado una mano muy importante que ya mencionó el embajador. Hace unos meses trajimos al primer ministro de Noruega, muy cerca de aquí, a Montes Azules en la selva Lacandona. Le presentamos esa parte maravillosa de México, que es como esta donde estamos ahora en Calakmul, desde luego. Allá pues lo recorrimos rápidamente hasta donde pudimos. Fuimos a pie, fuimos por lancha, nadamos en el río, por supuesto, en fin. Y ellos saben de nuestro compromiso y de la riqueza de nuestro patrimonio. Como se ha dicho aquí, Calakmul es el segundo macizo de selva tropical más grande después del Amazonas. Por lo pronto en América, vamos a ver si en otras partes, pero esto lo tenemos que conservar y Noruega nos ha ayudado y nos va a dar ayuda técnica, financiera, hasta por $15 millones de aquí al 2012 para precisamente estimular la protección de nuestras selvas y bosques a través de mecanismos de red. Así que, señor embajador, transmita nuestro saludo y gratitud al primer ministro Jens Stoltenberg por esta acción y, desde luego, nuestro compromiso por el medio ambiente. Amigas y amigos, permítanme hacer 3 comentarios más. 1. A mí me emociona mucho nuestro querido México. Estamos además en el año de la patria y me emociona mucho verdaderamente estar en sitios como Calakmul. Y esto me trae 2 reflexiones, aparte de las históricas y patrias y de emoción nacional. Una, cada vez que veo una pirámide que tiene la selva metida allá adentro, cada vez que veo una pirámide que fue el centro de una civilización, como fue Calakmul en su tiempo, en su lucha pues, de siglos con Tikal, me pregunto qué fue aquella gente. Esa gran pregunta de por qué finalmente se fueron extinguiendo el poderío de la civilización maya. Y más allá de la respuesta técnica, la reflexión es esta, amigos. A nuestras generaciones del siglo XX y ya del siglo XXI, nos ha tocado descubrir muchas civilizaciones antiguas que se extinguieron. Los egipcios y los mesopotamios y los incas y los mayas. Pero eso no nos ha permitido al hombre plantearse en serio la posibilidad de su propia mortandad. Y si murieron otras civilizaciones, ¿por qué la nuestra no morirá? ¿Quién asegura que la nuestra no tenga también un periodo de decadencia? No digo la especie humana, nuestra civilización llamada occidental que ahora vivimos. Y si algo amenaza la persistencia de nuestra civilización es el cambio climático. Y esto, por desgracia, no se ha entendido. Por esa razón México está muy interesado en recibir a países y a gobernantes de todo el mundo y discutir aquí en México el futuro de la humanidad a través de la Cumbre de Cambio Climático en noviembre de este año, la COP16. Y hemos hecho un esfuerzo de veras decidido, a pesar de todas nuestras broncas y nuestros problemas que tenemos día con día, sabemos que este es un reto de la humanidad y por eso lo hemos asumido con alegría también. Y queremos tener éxito. Va a estar muy difícil, va a ser muy complicado, insisto, hay muchos intereses, muchas visiones, pero estamos haciendo lo mejor de nuestra parte. Yo reconozco el trabajo que ha desarrollado la Secretaría del Medio Ambiente, Semarnat, Juan Elvira, pero la lección que aprendí en Copenhague es que ya no es un tema solo
de ambientalistas. Yo creo que ya está, como dicen los legisladores, ya está suficientemente discutido el asunto, ¿no? Ya se demostró por la ciencia que hay calentamiento global, ya se demostró que hay un crecimiento de emisiones de carbono, ya se demostró que hay alteración climática fundamental, ya estamos sufriendo los daños de esa alteración climática. A nosotros ya no nos cuentan. ¿Por qué razón Tabasco se inunda como nunca un año? Y un año y medio después hay la peor sequía que tiene México en 70 años, la segunda. ¿Por qué es cambio climático? Ya, eso ya está suficientemente discutido, insisto. Entonces, para mí ya no solo es un tema ambiental, es también un tema de acuerdos, es un tema de negociaciones políticas y diplomáticas, es un tema de diplomacia. No en balde este esfuerzo lo encabeza la Organización de las Naciones Unidas. Por eso hemos sumado al equipo y le he encargado la responsabilidad de llegar a acuerdos, precisamente, a la Cancillería mexicana y al área de Relaciones Exteriores. Porque ya no es solo un tema de discutir los temas ambientales, es un tema de sentarse a discutir y a negociar gobierno por gobierno, países ricos, países pobres, asiáticos, africanos, europeos, los propios Estados Unidos. Es un tema de negociar y llegar a acuerdos. Y esa es la tarea que nos hemos echado a cuestas como país anfitrión de la Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático. Y finalmente, una última reflexión, amigas y amigos. También es interesante en esta reflexión acerca de la decadencia o la baja marea, digámoslo así, civilizatoria de los mayas. También puede contar el dato de que fueron a final de cuentas una civilización que optó más por sus propios señoríos, aislados y separados. Y por cierto, aquí quiero reconocer a don Ramón, el arqueólogo de este sitio desde 1993. Muchas gracias por todo lo que ha hecho aquí, don Ramón. Más que por hacer un imperio, como se hizo en otras culturas de Mesoamérica. Y algo que fue muy peculiar de Calakmul fue una constante lucha con otros señoríos, entre otros el señorío de Tikal, en Guatemala ahora. Y quizá eso, yo no sé si eso haya influido en el propio derrotero de los mayas, no lo sé. Lo que sí sé, amigas y amigos, es que cada vez que los mexicanos en nuestra historia, en lugar de entendernos como un solo pueblo, con una sola historia y con un interés común del beneficio de su gente, cada vez que los mexicanos nos separamos, nos peleamos y somos incapaces de entender nuestras coincidencias, que son superiores y mayores que cualquier interés político, religioso, partidista, cada vez que nos dividimos los mexicanos, no la hacemos. Nos va mal. Y eso puede ser en guerras contra otros países que nos invaden, y eso puede ser en problemas que nos afectan, desde la inseguridad hasta el desarrollo económico o la pobreza. Así que la lección, para mí, amigas y amigos, que se las comparto, es esa. Qué importante es que los mexicanos estemos unidos. Qué importante es que los mexicanos estemos unidos para combatir la pobreza como para combatir el cambio climático. Y en este caso, en los mecanismos de preservación forestal, aquí podemos matar dos pájaros de un tiro. O bueno, como no es una expresión muy ambientalista, podemos resolver dos problemas con una sola acción. Podemos combatir la pobreza de las comunidades, que en Calakmul efectivamente su gente es muy pobre, de la más pobre en el estado, y a la vez combatir el cambio climático protegiendo la selva a través del programa de pago de servicios ambientales. Así que unámonos para eso, para resolver nuestros problemas, y tengan la seguridad, amigas y amigos, que por supuesto los vamos a resolver. Muchísimas gracias y feliz Día del Medio Ambiente.